Hace un tiempo publiqué un carrusel en Instagram en el que decía las razones por las que la gente debía de dejar de beber café. Esa publicación recibió bastante hate, muchos comentarios negativos, mucha gente cuestionándome por lo que decía y muchos también decían que yo no era nutricionista, que no tenía conocimientos, que no había publicado estudios científicos. Así que, en un nuevo carrusel, decidí decir mis razones por las que yo no bebía café. Ese carrusel también recibió mucho odio, muchas personas me insultaron, me dejaron de seguir indignadas y de nuevo me decían que yo no estaba capacitado para realizar ese tipo de publicaciones, que no tenía el conocimiento, que no era experto en ello y encima no estaba compartiendo estudios científicos adecuados. En definitiva, me criticaban porque eran adictos y porque cuando una temática le toca la fibra a alguien en particular, es muy complicado que la gente acepte otros puntos de vista. Así que lo que decidí fue publicar un nuevo carrusel en el que decía las razones por las que yo no bebo café y además mostraba infinidad de estudios científicos. Es decir, ya no había lugar a dudas. ¿Qué sucedió en ese momento? Seguí recibiendo odio, diciendo que esos estudios científicos estaban manipulados o que incluso había otros estudios científicos que decían lo contrario y me decían que yo quién era para decir lo que tenía que hacer la gente, cuando en ese nuevo y último carrusel lo único que hacía era decir mis razones por las que yo, sin incitar a nadie a que cambiara, de hecho era muy específico, diciendo justo esta parte. Cada uno que haga lo que quiera, yo no gano dinero con esto, yo no gano dinero si bebes café o no bebes café, yo no me dedico a esto, lo comparto porque me apetece compartirlo. Sin ningún objetivo, con el único objetivo de que me apetece compartir esta información que yo, sin pedir a nadie que cambie nada, diciéndolo claramente, mostrando exclusivamente mis razones, y aún así, mucha gente decía que yo era un egocéntrico, que era increíble lo que estaba compartiendo, que debían bloquearme y censurarme por compartir ese tipo de información. Así que la conclusión, que creo que es muy poderosa y que creo que te puede ayudar, y que a mí al menos así lo ha hecho, es que un hater o personas que se dedican a buscar esos contenidos o a que se sienten atacados cuando alguien no opina lo mismo o incluso cuando hay hechos que obviamente en el caso este que te comento, la cafeína es una droga, no es algo que yo diga y que es muy adictiva, una de las sustancias más adictivas que hay y que el café obviamente tiene cafeína y en grandes dosis, en grandes cantidades y cuando la gente depende de una sustancia para vivir, no son personas, lo dicen ellos mismos, los adictos al café, pero de nuevo, esto es solo un ejemplo. En cualquier caso, sea objetivo o no, tenga razón o no, la cuestión es que las razones que te dan este tipo de personas no tienen ningún fundamento, porque un hater nunca va a estar satisfecho. Hagas lo que hagas, aunque lo vea con un experimento en su propia cara y quede completamente demostrado, no van a cambiar nunca, porque el objetivo de este tipo de personas simplemente es redoble de tambores. No tienen ningún objetivo realmente, simplemente quieren llamar la atención y no cambiar sus pensamientos, porque los tienen tan arraigados que para ellos siempre van a tener la razón, aunque no la tengan. Y aunque quede completamente demostrado en su cara. Hagas lo que hagas, no van a cambiar sus pensamientos y sus creencias. Son ese tipo de personas que creen que siempre
bajo cualquier circunstancia, tienen la razón. Y eso obviamente es muy peligroso. Yo he cambiado en muchas ocasiones de creencias y de pensamientos cuando me he dado cuenta que estaba equivocado, independientemente de si era bueno o malo lo que estaba haciendo o la circunstancia que fuera, o si llevaba mucho tiempo creyendo en algo. Simplemente digo, normalmente cuando alguien te dice que cambies de creencia porque estás equivocado, te sientes atacado. Por eso es importante tú mismo empezar a investigar sobre tus creencias, sobre tus acciones, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que la sociedad, la cultura, tus padres, tu entorno, las noticias, los medios, te han hecho creer ciertas creencias de las cuales no te has cuestionado si son ciertas o no. Por tanto, creo que es una labor propia el hecho de investigar sobre todo esas creencias y pensamientos más arraigados y que nos afectan más en nuestra vida, de los que no somos conscientes y que están en nosotros desde que éramos pequeños. Es decir, que aceptamos sin cuestionamiento, porque algún adulto, o hasta los 6 años nos creemos todo, simplemente nos dijeron que era así. Y yo, en cierto momento de mi vida, empecé a cuestionarme las cosas y empecé a investigar y a ver otras opciones. Y cuando tienes muchas opciones, entonces puedes elegir. Cuando solo tienes una opción, no eliges, porque no conoces otras cosas. Es muy complicado pensar en nuevas opciones cuando no las ves ahí fuera. A nadie se le puede ocurrir un Apple Watch o un iPhone, o es muy complicado si no lo has visto. Una vez que lo ves, dices, pues claro, un móvil con la pantalla sin teclado, claro. Pero si no lo ves, es muy complicado que surja esa idea y que se acepte. Y que tengas más opciones de, en este ejemplo, dispositivos móviles. Por eso, el hecho de compartir cierta información que yo he analizado, he sacado ciertas conclusiones, es muy importante tanto para mí, para que otras personas lo vean, como para el resto, para que tengan otras opciones y se cuestionen sus creencias. Hasta aquí el episodio, así que da igual lo que hagas, la mayoría de las personas jamás van a cambiar sus creencias o pensamientos por mucho que se justifique, pero realmente no debemos focalizarnos en querer cambiar a las personas, porque un porcentaje muy pequeño, gracias a ese contenido, a esos pensamientos distintos, a esa opinión, tendrán una nueva opinión y en un momento determinado puede que sus creencias, sus pensamientos sean algo mejores o tengan alguna opción, incluso algunos decidan cambiar porque ese granito de arena que tú has aportado lo ha aportado otras personas y le han hecho cuestionarse de, Borja ha dicho esto, esta otra persona también y esta otra también, a lo mejor hay algo más aquí. Se ponen a investigar y se dan cuenta de que estaban equivocados y cambian sus creencias y sus pensamientos en el aspecto en el que sea. Hasta aquí el episodio, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Soy Borja Girón, has escuchado un nuevo episodio del podcast Los Últimos Días. Si quieres saber más sobre mí, puedes unirte a mi newsletter en borjagirón.com. Un fuerte abrazo, hasta pronto.